Bienvenidos una vez más a Dance Live. Tenemos una charla con el doctor Rodrigo del Pozo que está titulada como caso clínico TATS en tuberosidad maxilar de una clase 2 severa. Rodrigo es odontólogo de la UCB, tiene un PhD en ciencias odontológicas, Departamento de Ortodoncia, Facultad de Odontología en la Universidad de Hiroshima. Estudió ortodoncia en la Facultad de Odontología en la Universidad de Hiroshima también y es docente del posgrado de ortodoncia de la Universidad Cooperativa de Colombia en Medellín. Así que bueno, te dejo todo en tus manos, Rodrigo, para que nos cuentes de este caso tan especial como me habías dicho que tienes. Perfecto, gracias, doctora Steffi. Muy Nada. buenas noches para los que están en España y buenas tardes para quienes nos ven desde Sudamérica y Latinoamérica. A la doctora Steffi, por la invitación, por el contacto y de verdad que siempre es agradable uno tener el momento de compartir los conocimientos con los demás. Soy de los que pienso que el conocimiento es universal y uno tiene que no ser egoísta al respecto, sino más bien siempre proyectarlo y bueno, y uno definitivamente es un eterno estudiante. Como les comentaba la doctora Steffi, vamos entonces hoy a hablar sobre un caso clínico. Este caso clínico, para ser específico, lo realicé hace unos años atrás. Fue un caso de verdad que dio un resultado maravilloso tanto para el paciente como para mí. Y la anécdota es que es un caso severo de clase 2, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, en donde era un paciente que básicamente había ido ya a 8 ortodoncistas, a unos 4 cirujanos maxilofaciales, y todos le habían dicho que ese caso era ortodoncia con cirugía maxilofacial. Para ese entonces todavía el uso de los TATs no era tan versátil como es ahorita, que tenemos, por ejemplo, sobre todo los infracigomáticos y los de shelf mandibular, que son los más, digamos, los más novedosos porque nos está ayudando a hacer otro tipo de movimiento aún más sofisticado que los interradiculares, que son los que tenemos más historial. Entonces, me tocó indagar un poco más sobre la literatura y desarrollar un mecanismo de corrección de este caso quirúrgico sin necesidad de cirugía ortognática con el apoyo de microtornillos, pero no colocándolo a nivel de infracigomático porque para aquel entonces, sobre todo aquí en Medellín, Colombia, no teníamos el acceso o la facilidad para obtener esos microtornillos. Entonces tuve que utilizar los que ya yo venía usando, que son los interradiculares, y de ahí fue lo interesante de este caso. Este caso lo publicamos hace creo que 2 años en la revista de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia y ahorita junto con la autora María Valentina Martínez, que ella es odontóloga y ortodoncista de la Universidad de Carabobo en Venezuela y actualmente residenciada y ejerciendo su profesión en Boston. Hicimos un póster y nos fue aceptado en el American Association of Orthodontics de este año, en el 2020, que era en Atlanta y que, bueno, durante estos días, creo que empezó anteayer hasta hoy o mañana, era de manera virtual. Entonces, eso es más o menos lo que quiero compartir con ustedes para que puedan ser nuevas opciones que ustedes puedan implementar también en su consulta y en sus casos clínicos. Bueno, como les comentaba la doctora Steffi, mi nombre es Rodrigo del Pozo y vamos a ir directo al grano, vamos a ir directamente a lo que es el caso clínico. Todo lo que planificamos está diseñado para que podamos darlo en 1 hora y terminar unos minutos antes para que si hay algunas dudas, preguntas, las puedan hacer tranquilamente y de esa manera poder em, responderles a cualquier inquietud que tengan. Ya, aquí, perfecto. Entonces, este es el caso clínico. Es un paciente de 34 años de edad que, como les comentaba, viene a la consulta después de haber ido previamente a otros 8 ortodoncistas y unos 4 cirujanos maxilofaciales. Y él venía porque yo atendí a un familiar de él que quedó muy contento y él fue el que le recomendó que viniera conmigo. Y me acuerdo tanto que él cuando llegó a la consulta, él me dice, doctor,
usted atendió a mi prima y mira, ella le fue excelente. Y ella me dijo que el único que la podía organizar mis dientes era usted. Entonces, esa anécdota me quedó grabada porque fue para mí tremenda responsabilidad el asumir las palabras que él y su nivel de expectativas que traía. Entonces lo que hicimos fue, conversé con él, hicimos un estudio completo acerca de su caso clínico para entonces ver si se reunían las características para ser tratado sin la necesidad de cirugía maxilofacial, lo haríamos perfectamente. Pero si veíamos que definitivamente teníamos que utilizar la ayuda de la cirugía maxilofacial, pues también se lo iba a explicar y los motivos del por qué. Todas las diapositivas están en inglés porque esto a su vez lo presenté hace ya 2, 3 años en Estados Unidos y ya cualquier cosa de las mismas diapositivas las voy a estar explicando. Como ustedes pueden observar a continuación, esta es la condición intraoral del paciente. Es una situación compleja, de verdad difícil y desde el mismo momento que uno observa estas imágenes, uno lo primero que piensa es en que es un caso que debe ser tratado con múltiples especialistas. Es un paciente que a su vez tiene una enfermedad periodontal moderada, con una tendencia a una mordida abierta en el sector anterior, una inestabilidad a nivel de la oclusión, arcadas estrechas, tanto sobre todo la superior en forma de V y ovalada en la parte inferior y un paladar profundo. Algo muy interesante de este caso es que cuando hice toda la evaluación de la articulación temporomandibular, para mi sorpresa, no tenía ningún tipo ni de clic ni de sintomatología relacionada a la parte articular. Eso lo que me llevó a la conclusión es que de una u otra manera todo su sistema estomatognático se adaptó, se equilibró para funcionar de esta manera. Ahora, aquí siempre sale el interrogante, pues si uno deja así al paciente, ¿qué va a pasar a futuro? Siempre la posibilidad de que pueda haber un desequilibrio en el sistema estomatognático es latente. Entonces, la idea en estos casos es buscar que haya equilibrio para que el sistema estomatognático se mantenga en balance y funcione de manera adecuada, que es, digamos, el principio básico de todo tratamiento de ortodoncia que se va a realizar de manera de camuflaje. El camuflaje, básicamente, tú vas a corregir la parte dentaria, pero sin corregir la parte ósea, que lógicamente solamente se hace con cirugía de los maxilares o maxilofacial. Como pueden observar, se observa también la ausencia del primer molar inferior derecho. Como ya lo vamos a ver a continuación, esa zona específicamente se planeó para injerto óseo de mucosa y luego implante, porque no justificaba mesializar con microtornillos adicionales el 47, perdón, a posición del 46. La sustitución de molares, bien sea de 8 a 7, 7 a 6, o a veces 8 que los coloco en posición de 6, me gusta hacerlo. En la medida que yo pueda evitar implantes a los pacientes, me gusta hacerlo porque soy fiel creyente que los dientes naturales es la mejor estructura que nos ha dado la naturaleza. Lógicamente también es directamente proporcional al caso. No todos los casos los podemos lograr y hay situaciones clínicas en donde no podemos ser héroes y hacer desplazamientos tan grandes porque realmente comprometerías los tejidos involucrados. Veamos la panorámica. Cuando vemos la panorámica podemos ver muchos detalles. Podemos observar la pérdida de cresta, de altura de cresta alveolar ósea, lo que te indica un proceso periodontal. En su momento no estaba activo, pero se hizo la respectiva referencia al periodoncista previo a empezar cualquier tratamiento de ortodoncia. Se hizo también toda la evaluación de la parte cariológica, de las restauraciones, para estar tranquilos que absolutamente todos los tejidos estuviesen en impecables condiciones para poder entonces tratar al paciente. Cuando vemos la cefalometría es contundente.
apartando el gusto que cada uno de nosotros como profesionales podamos tener para un análisis cefalométrico en específico, por ejemplo, Ricketts, Burston, Saver, Yarabak y muchos otros que existen. Lo importante es la interpretación adecuada del estudio cefalométrico, porque eso es lo que nos va a ayudar, ese es nuestro mapa, es nuestro GPS en función de cómo vamos a realizar los movimientos etarios y cómo va a ser nuestra biomecánica y esa biomecánica cómo va a afectar los tejidos circundantes. Algo sorprendente en la cefalometría que no se ve directamente, no se observa inmediatamente, es las vías aéreas. Voy a utilizar aquí por un momento la herramienta del foco. Perdón, déjenme ver si ya lo... Aquí está. Si lo podemos observar acá, fíjense que la vía aérea es una vía aérea superior e inferior de buenas dimensiones. Entonces, afortunadamente este paciente no estaba comprometido sus vías aéreas y eso también ayudó a la planificación del tratamiento para realizar, el camuflaje, porque recordemos que cuando en estos patrones clase 2 esqueléticos tú quieres distalizar todo el bloque anterior, literalmente también estás empujando, por así decirlo, la lengua a una nueva posición más retruida. Y eso puede hacer que la base de la lengua posterior puede ahogar literalmente al paciente. Por eso es que no todos los camuflajes en clase 2 son viables y son situaciones que todos debemos tener en cuenta a la hora de la planificación. Listo. Perfecto. Normalmente aquí les muestro un resumen de valores cefalométricos. Personalmente hoy en día la gran mayoría de los centros radiológicos utilizan combinaciones o combinaciones de valores cefalométricos más utilizados y ya si uno quiere algo muy específico, uno puede si quiere un análisis cefalométrico más, digamos, más específico. En este caso, utilizamos una combinación de Ricketts, Steiner, McNamara, Downs, Yarabak y Epker. Bien hay otros valores como de Saver, etc. Entonces, si observamos los valores de SNA, SNB y ANB y sobre todo el WITS, nos podemos dar cuenta que efectivamente es una clase 2 esqueletal por retrognatismo maxilar, retrognatismo mandibular y un WITS tan severo que todo indica que es quirúrgico. Es decir, si yo este caso yo lo hubiese examinado hace 15 años atrás, sin la ayuda de los microtornillos de los TATS, me hubiese ido inevitablemente por el camino de la cirugía maxilofacial con ortodoncia. Sin embargo, este paciente lo planteé de otra manera, sobre todo teniendo en cuenta el deseo tan grande del paciente de que no quería cirugía maxilofacial. O sea, eso lo tenía muy claro y por eso visitó a tantos profesionales hasta ver que él tenía claro de que sí tenía que haber otra opción. Lógicamente, todos los valores me indicaban una situación quirúrgica que en su momento de la planificación se lo expliqué al paciente para que él también tuviera claro los pro y los contra. Porque recuerden que en salud en general no hay garantía de nada. Lo que sí hay garantía es que tú hagas la planificación de tu tratamiento de manera adecuada, sistemática, basada en la evidencia, es decir, odontología basada en evidencia, y manteniéndote actualizado con las técnicas y filosofías de tratamiento. Entonces, en resumen de este caso clínico, ¿qué concluimos? Bueno, principalmente, como lo indica en la diapositiva, tenemos que todos los indicadores me están mostrando que efectivamente este es un caso que preferiblemente preferiblemente irse por el camino del tratamiento de ortodoncia combinado con cirugía ortognática o maxilofacial. El segundo punto es que el paciente fue enfático y lo tiene claro de que no quiere cirugía maxilofacial, que si existe alguna otra opción
Entendiendo bien los pros y los contras y bien encaminado, él está dispuesto a hacer el paso a paso y con toda la responsabilidad que eso conlleva para él como paciente. El tercer punto es que tenía una enfermedad periodontal moderada generalizada, que en el momento que lo examiné no estaba activa, pero sí por las características se veía que lógicamente había una cronicidad de esa enfermedad periodontal. El cuarto punto es que sí había la posibilidad de hacer un enfoque del tratamiento del paciente con el uso del TATS utilizando técnicas de camuflaje con la realización de extracciones como una opción de tratamiento. Y a continuación les voy a explicar cómo fue que se lo explicamos al paciente y cómo fue el paso a paso que utilizamos para lograr un resultado muy favorable y de mucha satisfacción tanto para el paciente como para nosotros como equipo de trabajo. Todas las desventajas y ventajas de este enfoque de camuflaje se lo explicamos al paciente para antes de empezar el tratamiento, para que desde el principio estuviésemos todos muy claros y si todos dábamos el visto bueno, pues empezar. Entonces, en esta radiografía panorámica les voy a mostrar de una manera didáctica y paso a paso cómo fue que planificamos el tratamiento, por qué los tiempos de espera que les voy a mencionar a continuación, para que tengan como una sinopsis de cómo planificamos al paciente y cómo luego el motivo científico del por qué tomamos ciertos tiempos para realizar los procedimientos de, por ejemplo, de extracciones, de colocar de los TATs, etc. Entonces, fíjense, lo primero que le planteamos al paciente fue lo siguiente. Como él tiene una condición periodontal que debía ser tratado previamente y ser estabilizado por parte del periodoncista, sabíamos que teníamos varios meses de espera antes de yo poder empezar el tratamiento de ortodoncia. Entonces, ¿qué le planteamos? Al mismo tiempo que empezaba su tratamiento periodontal, sus controles periodontales, y esa espera que nos recomendó el periodoncista de unos 6 meses, al tiempo hicimos la extracción del tercer molar superior derecho, justamente 6 meses antes de empezar el tratamiento de ortodoncia activo y que considera durante ese periodo de recuperación periodontal. Luego, antes de colocar una vez que ya el periodoncista nos dio el visto bueno, ya obviamente se sacó el tercer molar superior derecho y justamente una hora antes de la cita de cementación de la aparatología superior conmigo, se hizo la extracción del primer premolar superior derecho. Se esperó una hora y luego inmediatamente pasó a mi consulta para entonces hacer la cementación superior. Ya en las siguientes diapositivas les voy a explicar por qué hoy en día me gusta ciertas extracciones hacerlas el mismo día de la cementación de los brackets o 1 o máximo 2 días antes. Lo ideal para mí es una hora antes de la extracción de la cementación de los aparatos, de los brackets. Después que tuviésemos unos 2 meses con la aparatología de alinear y nivelación, en ese momento entonces colocar los microtornillos, en este caso seleccioné de los que suelo tener en el consultorio de 2 milímetros de ancho con 11 milímetros de longitud en la zona retromolar, como pueden observar en la diapositiva. TATS en la zona retromolar, que ya les voy a mencionar que es una zona que la literatura, la información científica te dice no es la mejor, pero tampoco te dice que no lo coloques. Y afortunadamente, aparte de este caso, tenemos varios otros que los he tratado de la misma manera y que funciona y que puede ser un sustituto, o no un sustituto, una opción adicional a los infracigomáticos. Y por último, decidimos que es definitivamente la zona de la ausencia del primer molar inferior derecho, es decir, el 46,
no distalizar el 7 porque era una trayectoria muy larga, e igual iba a quedar un espacio de déntulo posterior a ese 7. Entonces decidimos con todo el equipo multidisciplinario y con el paciente que en esa zona se colocara un implante con su respectiva corona. Y esto es básicamente, como lo indican las flechas, es un resumen de la mecánica. Junto con esos TATs en la zona retromolar, uno puede coger todo el sector anterior y retraer y distalizar para entonces corregir la mordida abierta, el overjet que esté tan marcado y camuflar su clase 2 tan marcada, que es la principal motivo de consulta del paciente. Entonces, con esta diapositiva les quiero mostrar con odontología basada en la evidencia por qué realizamos la extracción del tercer molar a los 6 meses previo al empezar el tratamiento activo de ortodoncia. Y 2, porque me gusta hoy en día hacer extracciones de premolares siempre y cuando hago la aclaratoria que el caso lo permita, 1 hora antes de la cita de cementación de la aparatología superior y o inferior, dependiendo del caso clínico y de lo que has planificado en tu biomecánica. La razón basada en evidencia científica es la siguiente, como lo comenta el doctor Graeber y Van der Staal en su libro de 1994, en capítulo 3, que es de fisiología ósea. En las ediciones modernas este capítulo también existe. Hoy en día ya, gracias a Dios, los libros son digitales. Y en el capítulo, específicamente en el capítulo 3 de esta segunda edición del 94, en las más recientes no recuerdo en qué capítulo quedó, pero igual lo pueden buscar. Habla de que para que se forme la matriz de nuevo hueso, se necesita aproximadamente 1 semana de que madure y se vuelva mineralizado todo el material óseo. Y eso es lo que se conoce como mineralización primaria. Básicamente, para entenderlo, es cuando tú extraes cualquier diente, ahí se forma un coágulo, ¿cierto? Ese coágulo, ahí es donde empieza la mineralización primaria. En pocas palabras, toda extracción hace que esa zona, para decirlo en palabras sencillas, se vuelve en hueso blando, ¿ya? Que es lo que va a llevar a la mineralización primaria, porque obviamente es un coágulo que está lleno de células que se van a encargar de generar nuevo tejido óseo. Ahora bien, de ese hueso primario, para que el hueso primario se vuelva hueso secundario y hueso cristalizado y ya contraveculado óseo, o sea, hueso maduro, se demora hasta 8 meses. Entonces, si ustedes suman aproximadamente, si hicimos la extracción 6 meses antes de empezar la ortodoncia del tercer molar, ¿correcto? Y colocamos los microtornillos en la zona de la tuberosidad 2 meses después, nos da los 8 meses que dice la evidencia científica. Entonces, ¿cuál es la importancia de ello? Que si yo hubiese extraído ese tercer molar e inmediatamente haber puesto un TAT, lo más probable es que hubiese tenido un alto porcentaje de probabilidades que ese microtornillo se hubiese aflojado. ¿Por qué? Porque el microtornillo hubiese estado dentro de un hueso primario de mineralización, dentro de un coágulo principalmente, y obviamente es un hueso blando. Al estar en un hueso blando, recordemos que los microtornillos producen una interfase y en algunos casos osseointegración, eso todavía está se debate, pero digamos se crea una interfase que casi es óseo integrado y eso es lo que produce la traba mecánica del microtornillo con la estructura ósea como se lo estoy mostrando aquí con mis manos. Entonces, esa es la razón por la que lo hacemos así. Y nos ayudó porque los microtornillos durante todo el tratamiento ortodóntica no se aflojaron. En pocas palabras, el concepto, el diseño teórico que hice desde un principio en la práctica fue efectivo. También comparto contigo o con ustedes, porque es muy importante hoy en día uno en la planificación de sus tratamientos de ortodoncia, siempre tener
siempre basarse en la evidencia científica, lo que llamamos OBE, ¿no? Que es odontología basada en la evidencia. Y cuando todo esto que le estoy mostrando es toda la investigación y todo lo que me leí previo a luego yo sentarme a planificar un tratamiento y luego explicárselo al paciente. Les recomiendo mucho este artículo. Se llama Safe Zones. Es de la autora Pogios, un artículo de Angle Orthodontics del 2006, muy bueno, porque habla de cuáles son las mejores zonas y también cuáles son las más seguras y más eficientes, tanto en maxilar superior como en maxilar inferior. Entonces, ¿eso en que nos beneficia? En que con evidencia científica podemos ver hasta qué punto podemos ser versátiles en la colocación de estos microtornillos. ¿Qué dice este artículo? Menciona que la tuberosidad no es la más adecuada para colocarlo, pero al mismo tiempo dice que tampoco no lo puedes colocar ahí. Entonces, él básicamente lo que dice es que evalúes la zona y sobre todo cuando uno lee el artículo se da cuenta que menciona que si no está en la cordal, su posibilidad de ser una mejor zona aumenta. Si está la cordal, pues disminuye y dependiendo del momento en que hagas la extracción, también tus probabilidades de éxito o de fracaso va a ser variable dependiendo de lo que vayas a hacer. Luego de ahí, quise indagar un poco más acerca, bueno, si habían casos puntuales, artículos puntuales que hablaran sobre un microtornillo colocado en la tuberosidad maxilar. Y ahí me encontré con este artículo del doctor Vicente de España, en donde en el JCO del 2016 menciona un caso clínico, un reporte de caso clínico parecido al nuestro, en donde colocó microtornillos en la tuberosidad maxilar de manera en ambos lados para, además de distalizar, perdone, de distalizar el bloque anterior, también corregir una mordida abierta que poseía este caso clínico. Y también reporta que le fue muy bien colocando estos tornillos en esta zona. Y cuando vi este artículo dije, este es el artículo que estaba buscando para apoyar la idea que ya venía pensando, pero quería soportarlo con evidencia científica. Fíjense, bueno, como a todos nos encanta también los casos clínicos, por eso a mí en mis conferencias me gusta comentar lo que ha sido, lo que es mi experiencia, mis aciertos, mis desaciertos, lo que aprendo, porque todos los días estoy aprendiendo. Y también me gusta colocar todo con soporte científico porque el conocimiento es universal. Y algo que nos gusta a todos como odontólogos también ver cómo lo hizo el doctor, qué hizo, el paso a paso. Y aquí se los voy a mostrar. Si ya al final desean que profundicemos más en el tema, como verán en la última diapositiva, verán mis contactos de correo electrónico, de Facebook, de Instagram, y me pueden escribir tranquilamente. Y si desean artículos más específicos, yo tengo una base de datos muy amplia, muy grande, y con todo el gusto se los puedo hacer llegar. Bueno, aquí pueden observar ya los microtornillos colocados en la tuberosidad, lo más distal posible. Como esta fue la primera vez que lo hice, al uno colocar una cadeneta o cualquier dispositivo de tracción para aplicar tus fuerzas, obviamente empezamos a notar que en ciertas zonas, pues la cadeneta que fue la que utilizamos, a veces se pegaba de la mucosa, la dificultad en la higiene bucal, como lo pueden observar. Y por eso me gusta mostrar estas diapositivas porque aunque sea el mismo paciente del lado derecho o del lado izquierdo, se ve más evidente que su higiene bucal es mucho mejor del lado izquierdo que del lado derecho y que por la forma anatómica de la tuberosidad, el microtornillo del lado derecho me quedó más adentro que el izquierdo. Entonces eso también puede influir en que el aditamento que vayas a colocar pueda rozar en menor o mayor grado ¿cómo se llama? La mucosa
de la zona de la tuberosidad o zona retromolar. Entonces, indistintamente de su preferencia de brackets, bien sea de autoligados, de ligado convencional, de Roth, MBT, Alexander, Pitts, del gusto que ustedes tengan, que eso ya es algo que yo siempre respeto a todos los profesionales, porque afortunadamente hoy en día todos los brackets son maravillosos, son excelentes. Lo importante es entender cómo va a ser tu mecánica, el nivel de fuerzas que quieres aplicar, el grado de fricción que quieres tener, cómo mermarlo, cómo contrarrestarlo. Si tú con tu diseño logras todos esos objetivos, realmente es indiferente el camino que escojas. Lo importante es saber los principios bajo los cuales tú quieres trabajar. En este caso particular, utilicé brackets de fórmula de MBT, tanto en superior como en inferior. Y en inferior específicamente no utilicé ninguna versatilidad, no los giré 180 grados, nada, porque no, digamos, por mi diseño biomecánico no consideraba necesario ayudarme digamos, de los torques o de los tips, el inset o el outset de estos brackets. Aquí podemos observar ya a los 9 meses, disculpen, retrocedo la diapositiva, la volví a colocar a los 9 meses, en donde para ese entonces todavía en algunos casos colocaba brackets en molares. Hoy en día ya no los utilizo, soy amante de los tubos, 100% de los tubos de cementación directa y tubos dobles de cementación directa también, dependiendo del caso. Y solamente si voy a utilizar algún sistema de anclaje o de expansión, mejor dicho, de expansión integrado con paladar, es que coloco bandas a nivel de 6. De lo contrario, hoy en día no utilizo bandas. Ahí, como les había comentado, ya se puede observar claramente que la extracción del primer premolar superior derecho, como les comenté al principio en la planificación del tratamiento, se realizó 1 hora antes de la cementación para también aprovechar esa ventana de 8 meses de formación de hueso secundario para que lógicamente el movimiento sea mucho más fluido para distalizar. También la evidencia científica reporta que cuando tú haces extracciones y puedes aplicar movimientos de ortodoncia inmediato para lograr ciertos movimientos, la estabilidad del resultado a mediano y largo plazo es mucho mejor a que si haces extracciones y te demoras, o sea, por ejemplo, haces la extracción hoy y dentro de un mes que colocas los aparatos para distalizar, por ejemplo, en este caso. Es porque estás perdiendo, literalmente, estás perdiendo tiempo y la idea es ganar, tomar ventaja de los conocimientos de la fisiología del cuerpo al favor de la parte biomecánica que vamos a diseñar. Entonces, como se darán cuenta, luego de 9 meses, miren el grado de distalización del canino superior derecho, que ya prácticamente ocupó la posición del primer premolar que habíamos extraído. Desafortunadamente en este caso, digamos, las diapositivas previas al tercero, cuarto, quinto, sexto mes de movimiento no las llegué a tomar. Esos son descuidos que hoy en día uno mismo dice, uno se arrepiente, pero a la vez sabe que no hay tiempo para arrepentirse porque ya lo que se hizo, pero son también enseñanzas hacia uno mismo, porque soy de los que pienso que uno tiene que siempre buscar la excelencia, y para lograr esa excelencia siempre uno es cuestionarse a sí mismo lo que está haciendo bien y lo que no estás haciendo bien para seguir mejorando. Y también toda la información y la literatura que leas también con sentido crítico, analizarlo y decir, no, esto no me parece que está correcto, esto sí, no, esto no, no estoy de acuerdo, que hay errores. Y ahí está la belleza del conocimiento. Miren a los 10 meses, algo interesante es que hoy en día distalizar con arcos de nitinol o arcos livianos es posible, entendiendo claramente la mecánica que vas a aplicar, y eso te da una mayor versatilidad. Te da mayor versatilidad porque te permite hacer movimientos simultáneos o, con bajas fuerzas y aprovechar la parte fisiológica a tu favor. Digamos que, por lo menos cuando a mí me tocó estudiar,
En Japón, en esa época era fundamental, cualquier momento de distalización o mesialización, tenías que llegar a un alambre de acero de un calibre grande. Hoy en día, aunque eso lo seguimos haciendo, también dependiendo del caso clínico, tú puedes buscar aprovechar, hacer movimientos en estas primeras etapas con arcos de nitinol. Miren a los 11 meses el cambio clínico es sustancial, todavía por razones de, de protección a los tejidos del paciente, no, a los 11 meses no he cementado el tubo a nivel del 47, el segundo molar inferior derecho, porque como el paciente también tenía una condición periodontal, quise siempre mover los dientes en la parte inferior, sobre todo de una manera cautelosa. Y como estaban alambres redondos pequeños de nitinol, al uno dejar un trayecto de alambre, pareciera como un puente, cualquier alimento que choque ahí puede provocar que el alambre se fracture o aunque se cincha acá atrás, se pueda soltar del tubo. Entonces, cuando veo que los molares tienen una relativa o una excelente o adecuada interdigitación, prefiero dejar que la parte oclusal se encargue de la estabilidad durante las primeras etapas y ya cuando quiero hacer movimientos más específicos, ya hay cambio de arcos. Estefi, hasta el momento se escucha todo claro, todo bien, las diapositivas se ven bien. Sí, todo perfecto. Ah, bueno, Genial. excelente, excelente. Miren cómo al año ya tenemos una situación em, oclusal y funcional muchísimo mejor. Empezamos a notar ciertas retracciones, era algo inevitable que podía ocurrir. El periodoncista fue claro tanto conmigo como con el paciente. Y eso es lo bonito de estos casos, que todos los casos a mí me gusta siempre que el paciente esté bien informado, esté bien claro acerca de todo lo que se va a hacer paso a paso y cómo cada paso tiene ventajas y desventajas y cómo a su vez también el paciente también tiene una cuota de responsabilidad. Por eso hoy en día yo hablo muy claro con mis pacientes que todos estos tratamientos son en equipo e inclusive utilizamos un término de corresponsabilidad. De hecho, desde el punto de vista médico-legal, los tratamientos en general son una relación bidireccional y de corresponsabilidad, porque si el paciente, por ejemplo, no cumple su parte de control periodontal, de ir a sus controles tanto ortodoncicos como periodontales, etcétera, y se complica el caso, pues la responsabilidad cae sobre el paciente y no sobre los profesionales. Entonces, fíjense qué importante es la comunicación. Y esa es una frase que a mí me gusta, me encanta. Estoy enamorado de esa palabra porque la comunicación es fundamental y sobre todo en estas etapas en donde a nivel mundial todos estamos en nuestras casas, en donde todos estamos en este mundo pequeño virtual que se mete en un alambre y llega a muchos hogares en muchos países del mundo. La comunicación se vuelve más determinante. Entonces, como ustedes observan, se ha logrado una buena relación de overjet y overbite. A los 13 meses, miren cómo ya la distalización y las posiciones caninas en clase 1 se empiezan a lograr de una manera cada vez mejor. Seguí con las cadenetas porque intenté colocar resortes de nitinol que sabemos que son capaces de aplicar una fuerza suave y constante en el tiempo, que es muy diferente a la fuerza que aplica las cadenetas, que se caracteriza más ser más como una curva de sub y baja, ¿no? De las primeras 24, 48, 72 horas es un pico así brusco hacia arriba y luego empieza a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar casi a cero. En cambio, los resortes de nitinol tienen la ventaja que no tienen esos picos altos, sino que es una curva como más plana, pero cuando llega a la meseta, al pico,
a la cúspide pues, de esa montaña, se mantiene arriba más constante. Entonces son curvas diferentes, ambas cumplen su función y en este caso seguía con la cadeneta era porque el resorte cuando los probé maltrataba mucho la mucosa a nivel de la zona de la tuberosidad. Miren cómo las relaciones caninas empiezan a mejorar y obtenemos una guía canina en clase 1 del lado derecho y prácticamente estamos ahí a unos pocos milímetros de una relación canina clase 1 del lado izquierdo. Fíjense que aquí, miren que del 14º mes de tratamiento al 15º mes de tratamiento, o sea, con un mes de diferencia, ya coloqué el tubo. Como ustedes pueden observar acá, coloqué el tubo en el 47, ya con un arco de nitinol 17 por 25 nitinol inferior y un protector de tejido, que es algo que me gusta colocar porque muchas veces en esa zona el cachete y sobre todo durmiendo con la almohada, dependiendo de los hábitos de sueño del paciente, pues se puede incrustar o puede tallar internamente en la mucosa. El paciente durante toda esta etapa de estos 15 meses de tratamiento responsable con sus controles tanto de ortodoncia como en la parte de mantenimiento periodontal y como vamos a ver al final en las periapicales finales se logró de verdad un resultado fascinante. A los 16 meses de tratamiento ya colocamos un arco de retracción arriba en un slot 0.22, que es hoy en día el slot que me gusta utilizar, el slot 0.22, con un arco de acero inoxidable 19 por 25 con sus hookcitos crimpleables que a su vez tienen un poquito de soldadura por la parte interna, no se alcanza a ver en estas imágenes, pero la soldadura es esta como bolita o como curvita que ustedes observan acá, y está hacia adentro, ¿no? Mirando hacia la cara vestibular de los incisivos, tanto del lado derecho como del izquierdo. Inclusive si alcanzan a notar, aquí se ve como la bolita de la soldadura. Aquí casi no se nota porque la soldadura quedó más hacia adentro. Hoy en día, luego de haber probado los crimpeables, los dos crimpeables de distintas maneras, solo crimpeándolos, los soldados solamente con el alambre de cobre, definitivamente me gusta que el hook a utilizar sea soldado, bien sea que sea crimpeable, que le coloques un punto de soldadura, o que utilices directamente el alambre de cobre con soldadura y los soldes al arco. Es hoy en día mi preferencia, luego de probar distintas formas de hacerlo, me da tranquilidad sobre todo de reproducibilidad y de eficacia de que el hook no le vaya a pasar nada ni se vaya a despegar y luego quede desplazándose. Ya en el maxilar inferior colocamos ya también un arco de acero. Un arco de acero 17 por 25 acero inferior para entonces empezar a estabilizar también el plano y la curva de SPI inferior. A los 17 meses podemos ver cómo ya estamos en una perfecta relación canina, tanto derecha como izquierda. El overjet y el overbite ha mejorado muchísimo. Veamos que hay un buen control en sentido vertical, tanto superior como inferior. No hemos profundizado la mordida, que es algo siempre a tener en cuenta cuando uno retrae los bloques anteriores, es que los momentos de fuerza que tú aplicas deben estar muy bien equilibrados porque si no puedes retraer, pero retroinclinando y a su vez profundizando la mordida, que es algo que realmente no es conveniente en una retracción en una clase 2. Y en inferior también, cuando estás aplanando la curva de SPI, puede ocurrir que tus anteroinferiores se te proinclinen. Entonces es muy importante, por eso es que seleccioné en la parte inferior brackets con ese torque de -6
porque entonces no me va a proinclinar los incisivos inferiores, sino que con el torque más un arco 17 por 25 a 0 y luego un 19 por 25, mantengo esa verticalidad en los incisivos inferiores mientras aplano la curva de Spee, evitando que ocurra esto, que es uno de los efectos adversos cuando se quiere nivelar una curva de Spee. A los 18 meses ya de tratamiento, y fíjense que aquí cambié. Por eso a mí me gusta mostrar todo lo que me funciona y también cuando ocurren incidentes, cuando ocurren errores que tú dices, ya va, pero no quise probar esto, pero definitivamente no es. Si detallan bien, en este momento coloqué, cambié el arco superior y los hooks, si se dan cuenta, son alambres de cobre soldados. Es decir, los venía retrayendo con arcos con hooks crimpeables y con un punto de soldadura. Y lo que ocurrió fue, se recuerda que había uno que la soldadura no me quedó suficiente, ese en algún momento se aflojó. Entonces, cuando se aflojó, ¿qué hice? Perfectamente. Agarré, tenía alambres de cobre, los volví a soldar con soldadura y es el arco nuevo que están observando en la parte superior. Entonces, miren qué importante es que siempre uno tiene que estar preparado para solucionar, porque eso es lo que ocurre en los tratamientos. La idea es siempre tener una constante, una dinámica fluida, pero ante alguna adversidad, pues solucionarla. Ya en el arco inferior estamos en un arco 19 por 25 a los 18 meses. Miren a los 19 meses el cierre de espacios y la retracción tan positiva de la parte superior, en donde hemos logrado un buen equilibrio. Es decir, no hemos ni profundizado la mordida ni retroinclinado los superiores. Tampoco hemos, ¿cómo se llama? Proinclinados o los anteroinferiores, y al mismo tiempo los anterosuperiores tampoco los hemos intruido y proinclinado, que también es otra cosa que puede hacerse sin querer o queriendo cuando estás retrayendo bloques anteriores. Y ahí está la clave, porque si intruyes mucho también en la parte superior, puede que logres un overjet y un overbite espectacular, pero puedes hacer que la sonrisa del paciente se hunda, no haya una sonrisa como tal, entonces afectes la estética, lo cual tampoco es conveniente que empeores la sonrisa del paciente. Entonces, luego de 19 meses, ¿qué hicimos? Nuevamente su interconsulta con el periodoncista, mandamos las periapicales de rutina, que en estos casos nos gusta enviar, y pudimos observar que a pesar de la retracción tan grande que hicimos con ese overjet tan aumentado, no reabsorbimos las raíces superiores de los anterosuperiores. La parte periodontal se mantuvo estable. Miren como pueden observar en la diapositiva cómo se ve el TAT con una buena distancia a los 7 superiores y con un buen engranaje para distalizar. Ya cuando el periodoncista nos dijo que estábamos perfectas condiciones, que la parte periodontal estaba muy bien, no se había perdido más cresta alveolar, que todo estaba en buenas condiciones, ahí fue que ya decidimos realizar el retiro de la aparatología. Miren, esto es bien importante. Miren que hicimos una retracción del bloque antero superior de lateral a lateral de 14 milímetros aproximadamente. Y miren que gracias a una mecánica bien diseñada, una buena colaboración del paciente y un buen trabajo interdisciplinario con todo el equipo, logramos que esas raíces no sufrieran y logramos evitar absorciones radiculares durante estos movimientos tan grandes. Ya luego que retiramos los brackets, de último, aplicamos anestesia y procedimos ya a retirar los microtornillos de la zona de la tuberosidad. Simplemente eso es lo magnífico de estos microtornillos, son amigables. Yo hoy en día recomiendo que sea el ortodoncista el que lo coloque. Si todavía no se ha animado a hacerlo, los invito a que se animen a colocarlos.
porque uno es el que diseña la parte biomecánica, por lo tanto uno sabe dónde colocarlo para que tu diseño biomecánico te funcione. Aunque nuestros colegas cirujanos, implantólogos, periodoncistas también lo pueden colocar, obviamente, aunque sigan nuestras instrucciones, lógicamente puede que hayan variaciones porque obviamente la parte biomecánica, ese diseño de cómo voy a mover yo los dientes, lo hace netamente el ortodoncista. Entonces, yo los invito, los microtornillos son hoy en día muy amigables de hacerlo, requiere lógicamente una preparación conceptual y práctica de base, pero una vez que uno ya sabe cómo colocarlos, las dimensiones, las características, la biomecánica, muchos factores, de verdad que es una herramienta fascinante y que ayuda a realizar casos de esta envergadura y realizarlos de manera exitosa. Cuando los quitas, no requieres de sutura, no tienes que colocar ningún tipo de agente cicatrizante. Simplemente él cicatriza de manera normal sin dejar tampoco ninguna cicatriz. Y miren, luego de 21 meses de tratamiento, logramos un resultado estable, funcional, que ya lo vamos a ver a continuación en la parte funcional, movimientos de protrusiva y lateralidad. Dejamos el espacio adecuado porque aquí también es importante mencionar la colaboración y la contribución interdisciplinaria del protesista y del implantólogo, ¿correcto? Porque, ¿cómo se llama? El ancho, o sea, el espacio es fundamental para el trabajo del rehabilitador y del implante. Yo hoy en día en mi consultorio tengo cualquier regla, las famosas veneer o calibradores pueden ser digitales, que te permiten medir bien los espacios, ¿no? Tipo pinza, y te da los milímetros. Entonces, cuando ya el rehabilitador me dice, Rodri, déjame ese espacio de 10, 11 o 12 milímetros, ya yo sé, y a su vez también más paralelismo radicular de los dientes contiguos, entonces facilita el trabajo y tu planificación. Y volvemos a ese punto inicial que les comentaba, de la comunicación. Y una vez que realicé este caso, también yo me puse a investigar con esta nueva dimensión que nos han abierto los microtornillos o los TADs, porque recordemos que los TADs son las iniciales de Temporary Anchorage Devices, que en español son dispositivos de anclaje transitorios. Dentro de ellos están la familia de los microtornillos o también conocidos como mini tornillos, y están también las placas de distintas características que ellas a su vez hoy en día nos permiten hacer otro tipo de tratamientos aún más increíbles que lo que ya veníamos haciendo. Y recordemos que dentro de los microtornillos tenemos el grupo de los interradiculares, que son de estas dimensiones más cortas, como la que utilicé para este paciente, y tenemos ya los de shelf mandibular e infracigomáticos, que son más grandes, son de 12, 14 o 16, y unos nuevos que se están utilizando en casos de clase 3 para hacer ortopedia esqueleto soportada, esqueleto dento soportada, son tornillos de 22, 24 milímetros que se colocan justamente en la zona de los incisivos inferiores. Van anclados justamente acá por tuberosidad por la parte interna. Y bueno, y de ahí tenemos otros nuevos tornillos que son también largos, que no son infracigomáticos, sino ya son cigomáticos, esos son de 20 milímetros. Y bueno, y tenemos la familia de las placas. Entonces, ahí me surgió la pregunta. Al uno utilizar estos dispositivos, ¿hace que los tratamientos sean más rápidos? Es una pregunta, digamos, lógica y con sentido. Y me puse a indagar e investigar y me di cuenta que la respuesta es en parte sí y en parte no. ¿Por qué? Porque claro, al ser cada vez estos dispositivos darte mayor versatilidad, empiezas a atreverte a hacer cada vez casos más complejos y puede que en esa complejidad el tiempo no sea tan rápido como tú quisieras. Lo que sí me di cuenta es que en líneas generales, para hacer un tratamiento de esta complejidad en 21 meses, me pareció un excelente tiempo. Pero la evidencia científica que nos dijo, nos ha dicho que podemos hacer con microtornillos casos que pueden durar hasta 31 meses.
como este que fue publicado en el Australian Journal of Orthodontics en el año 2015, o tratamientos de apenas 10 meses, como fue reportado en el World Journal of Orthodontics en el 2010, o del doctor Kaku. El doctor Kaku fue uno de mis profesores en el doctorado de ortodoncia en la Universidad de Hiroshima. Él todavía está allá en la universidad, en donde trataron y reportaron en el Australian Dental Journal, un caso del 2009 de 36 meses, pero era severísimo. Entonces miren que el tiempo también es relativo, no debe ser menospreciado, pero sí debe ser siempre valorado de acuerdo a la planificación de lo que tú has hecho, que parte siempre de lo más fundamental, que es el diagnóstico. Miren la parte funcional. Yo soy amante de la guía canina. La función de grupo anterior o posterior funciona perfectamente. Son los principios fundamentales en rehabilitación oral, o a veces tienes que hacer arcos cortos de 6 a 6. Todo eso es lógico y correcto. Ahora bien, cuando digamos un paciente con dentadura natural, el caso lo permite, me encanta que la desoclusión en lateralidades sea con los caninos. Como pueden observar claramente aquí en las diapositivas, hay desoclusión en el lado de trabajo derecho, en protrusiva y en lateralidad izquierda. Y cuando vemos el overjet y el overbite visto desde un ángulo inferior, podemos ver que hay un buen contacto de la zona de canino a canino con los anteros superiores, lo cual eso también es importante, y respetando siempre las llaves de la oclusión. Miren el cambio. Él hoy en día puedo decir que somos amigos. Él vive en un pueblo que está a unas 4 horas de acá de la ciudad de Medellín, en Colombia. Es un pueblo muy bonito, se llama El Jardín. Él es ingeniero y maestro de colegio. Hoy en día se casó, y creo que las dos fotos, el antes y el después, el antes es aquí a su mano izquierda y el después, hablan por sí solo. Es decir, cuando yo le tomé esta foto final, yo no le dije que fuera peinado, ni arreglado, ni afeitado. Él fue así, solito. Le tomé la foto. Nuestra sorpresa, tanto para él como para mí, fue cuando superimpuse las imágenes, porque me gusta mandar a los pacientes por correo sus imágenes de antes y después. Los dos nos sorprendimos de ver el cambio, el gran cambio que dio, no solamente en lo dental, sino en apariencia, en autoestima y en muchos otros factores. Paciente que me lo agradeció muchísimo a mí y a todos los involucrados en este tratamiento, porque fue un trabajo en equipo, y hoy en día somos amigos. Entonces miren cómo sí podemos afectar a nuestros pacientes, y miren que logramos una buena línea de sonrisa. El perfil no mejoró. De hecho, esa foto tengo pendiente de volvérsela a tomar, porque no nos hemos podido ver en el consultorio, porque cuando uno ve esa foto final del lado que está aquí, esta que estoy señalando con el cursor, pues se ve más retruido la mandíbula. Lo más probable es que en ese momento pues hundió un poco más la cabeza hacia atrás, y ninguno de los dos nos percatamos, y sobre todo yo que tomé la foto. Pero es el único registro que tengo en este momento. Veamos la cefalometría, que es la que realmente nos dice la verdad esquelética y la verdad de las vías aéreas, más allá de la posición que a veces puede ser alterada por muchas razones en la parte fotográfica. Miren los cambios. Miren, las vías aéreas no se estrecharon, lo que indica que la base de la lengua no se fue hacia atrás. También hubo estabilidad funcional de la lengua. Miren las superimposiciones. Esta herramienta, la superimposición, me gusta porque me ayuda mucho a autoevaluarme. Miren, cuando comparamos solamente maxilar superior, el grado de retracción y retroinclinación que logramos, y un remodelado maravilloso de la tabla vestibular ósea sin provocar una fenestración. Eso se logra es con movimientos suaves, controlados y sostenidos, y no bruscos. La mesialización también de los molares. Miren cómo también provocamos intrusión en los molares superiores y extrusión de los inferiores, lo cual provocó que la mandíbula no rotara en el sentido de las agujas del reloj, y tampoco autorrotara, pero muy leve. Y miren, este es el antes, y ahora veamos el paralelismo radicular. El paralelismo radicular, indistintamente si vamos a camuflar una
apartando el hecho cuando vamos a camuflar clase 2 o clase 3, que en las clase 2 a veces nos conviene tips distales y en los clase 3 tips mesiales, ¿cierto? Para compensar. Pero eso ya son técnicas de tratamiento, pero siempre que el caso te lo permita, buscar paralelismos radiculares es idóneo porque te permite una arquitectura periodontal u ósea mucho mejor, mucho más estable. Veamos el antes y el después. Y finalmente, para concluir, podemos eh, mostrar que efectivamente se logró buenas características y posicionamientos anatómicos con un buen control de la biomecánica que utilizamos. La otra conclusión es que colocando esos microtornillos en la zona de la tuberosidad maxilar, efectivamente hay que tener mucho cuidado con el maltrato de los tejidos de la mucosa en esa zona. La idea es entonces tratar de buscar que la mecánica, el dispositivo que vayas a utilizar, tratar de que no roce esa mucosa. Y entonces también la otra conclusión que sacamos fue que la hipótesis inicial de que estos microtornillos en la tuberosidad funcionarían, pues lo logramos confirmar. Muchísimas gracias por su tiempo, su atención. El tiempo perfecto para estas conferencias es de 1 hora. Ya luego de 1 hora la gente empieza ya un poquito ya ¿cómo que se llama? A aburrirse, a distraerse. En España son prácticamente las 10 de la noche, hora de comer. Ya está oscureciendo más tarde. Entonces les quiero agradecer por su presencia y pueden observar mis contactos de correo electrónico, de Instagram y de Facebook. Y antes de finalizar y darle el paso a la doctora Steffi, darle nuevamente las gracias a la doctora Steffi. Denme un segundito, que quiero mostrarles a la doctora Steffi, a toda la gente de Dance Life, a cada uno de ustedes por su participación. A mandar también un mensaje de solidaridad, de apoyo, porque tengo la certeza de que de esto que estamos viviendo a nivel mundial nos va a fortalecer y a ser mejores seres humanos, más solidarios y comprensivos hacia cada uno de nosotros y hacia lo que es la madre naturaleza, que al fin y al cabo somos parte de ella, y que a pesar de que todo este tiempo ha sido como una montaña rusa de emociones, porque en todos los países del mundo una de las profesiones de la salud más afectadas en la parte laboral ha sido la nuestra, la odontológica, porque no hemos podido trabajar sino solo estrictas urgencias. Eso nos ha causado a muchas familias estrés de distinta índole. Y quiero comentarles que nosotros como odontólogos estamos muy bien preparados en el área de bioseguridad y quiero contarles que vamos a estar aún mejores. Así que nuevamente muchísimas gracias a todos y si tienen preguntas, a la orden. Así es. Muchísimas gracias a ti, Rodrigo, por haber estado aquí. Y como te lo he dicho ya varias veces, pues bueno, transmites muchísima paz al momento de hablar y bueno, este último mensaje que diste, pues es así, tenemos que tener mucha paciencia y mucha solidaridad. Lo que hiciste hoy de traernos este caso para acá fue muy importante porque, o sea, pudimos ver ese cambio en ese paciente y tips en el momento en la consulta que podemos, pues, evidentemente irlos aplicando nosotros. Tips bastante importantes. Por ejemplo, vi que había muchísima diferencia entre el noveno y el 10.º mes. Fue una de las que, Sí, además de las últimas, fue una de las que más me impresionó. Y también me gustó el protector de tejidos que pusiste en el momento en el que pusiste todo el arco porque es ujú, bastante importante, no es únicamente la parte de odontología, sino la comodidad del paciente en el momento de dormir y y su calidad de vida. correcto, Pues totalmente. todo genial, la verdad. Y tenemos una pregunta aquí del doctor Ángel Stopello que dice que qué Sí, medidas utilizaste para esos TATs y cuántos has puesto en la tuberosidad. perfecto. Sí, Ángel también es de Venezuela. Espero que todavía esté conectado. Hola, Ángel.
buenas tardes para ti. Mira, hasta el momento llevamos por ahí unos, 2, 3, 4, por ahí unos 10 casos en TATS, ¿vale? Porque hoy en día ya los combino, ¿de acuerdo? Sobre todo por el tema de la mucosa, que puedes maltratar mucho la mucosa, dependiendo de las características anatómicas del paciente. Ahí respondió Ángel. Sí, Hola sí, Ángel, sí. perfecto que estás por ahí. Este, es que ahora hoy en día con los infrasigomáticos, entonces de acuerdo, soy más minucioso, es decir, si veo que la tuberosidad me va a ir mejor, lo coloco ahí que infrasigomático. Se los voy a resumir con este ejemplo que viví en enero de este año. Una paciente femenina, 33 años de edad, muy características europeas, aquí en Medellín, catirita, rubia, ¿no? Con una comisura muy delgada, muy europea, ¿no? El diseño inicial era infrasigomáticos y de verdad yo decía, bueno, no coloquen infrasigomáticos y se viene en bloque, ¿no? Pues, al anclarte el infrasigomático te puedes venir más fácil. Lo diseñamos así, los dos estuvimos de acuerdo, todo perfecto. Le planteé también lo de la tuberosidad y le dije, mira, veo mejor por tus características y así lo podemos desplazar todo en bloque y no de repente por segmentos, porque estás agarrando de un hueso mucho más sólido. Entonces, todos estuvimos de acuerdo. Colocamos los infrasigomáticos y mira, los 2 meses los tuvimos que quitar. Lastimosamente, como de tez blanca, mira, por más que los coloqué bien metiditos, que no rozara, rozó tanto que les formaba unas llagas gigantísimas, Mm. enormes. Se volvió traumático, se le llegó a inflamar el cachete. Y además el papá, odontólogo jubilado. Entonces, no, le dije, no, no, vamos, vente al consultorio, se los quité, dejamos descansar por ahí 15 días y los colocamos en tuberosidad. Entonces, fíjate que hoy en día existe mucha versatilidad. Te puedo decir, Ángel, que en la zona retromolar funciona muy bien. Hay que entender muy bien la fisiología ósea de esa zona, cómo está esa zona, y te da más versatilidad porque con un tornillo, por ejemplo, de 10 milímetros de longitud y de 1,8 de diámetro, lo logras. Entonces, ese es un microtornillo que por sus características que les estoy indicando es un microtornillo interradicular, es más asequible inclusive a la hora de tú solicitarlo. En cambio, ya un infrasigomático de 12 o de 14 milímetros es de 2 milímetros, es más grande y dependiendo de la ciudad o país donde estés, a veces, inclusive si de la ciudad principalmente, a veces no tienes la capacidad de que del profesional se los puedan hacer llegar o llegar a tiempo. Entonces, por eso fue que me surgió esta opción de la tuberosidad. Funciona muy bien, la recomiendo ampliamente. Eh, Aprovechenla y utilícenla y también me den su propia retroalimentación. Aquí en Medellín, con colegas lo han hecho, les ha ido bien. A otros obviamente de repente se les ha aflojado, lo vuelven y le colocan y les funciona. Entonces, pero hasta el momento puedo decir que es una muy buena opción y sí funciona colocarlo ahí en la tuberosidad. Genial. ¿Y el espacio que quedó abajo? ¿Cuál es el plan de tratamiento para ese espacio? Sí, ahí lo vamos a colocar un implante con una corona. Al final decidimos con el rehabilitador y con el paciente y con el periodoncista, que era mejor rehabilitar la zona y no ponernos heroicamente tratar de mesializarlo, pues por todas las características y problemas periodontales de antecedentes del paciente. Entonces, Claro. él en este momento, creo que hasta la fecha no se ha hecho la rehabilitación porque está viviendo en ese pueblo y realmente creo que no lo ha hecho. Sin embargo, el retenedor que le confeccioné en su momento llevaba ahí un molarcito. O sea, dentro del retenedor Claro, removible que le indiqué, llevaba su muelita como para disimular la zona. claro, claro. Sí, bueno, de Ahí, todas maneras está en posterior, tampoco se notaba tanto en la sonrisa, ¿no? exactamente, sí, no se notaba tanto. No, es que digo, porque como veo que quedó tan bien, por eso te hice la pregunta. Claro, uno dice, Ah, claro, quedó claro. todo tan perfecto, ajá, y ese espacio, ¿qué vamos a hacer con él? Por eso mismo. Sí, totalmente de acuerdo.
Pero sí tenías razón, es un caso bastante interesante y bastante particular. Y bueno, la imagen de final del paciente, pues increíble. Me imagino que cuando la vieron se quedó con la boca abierta. Sí, totalmente. Sí, sí, de verdad que fue impactante. De hecho, no lo creíamos que el cambio fuera así de grande. Sí, es que es eso también, cambia la autoestima del paciente, además de la parte de la cara, pues, del paciente, cambia todo. Todo, sí, absolutamente. Entonces, sí, ahí estaba viendo en el chat que creo que Ángel, Sí, te puso no, gracias por la por gracias. la alternativa. Perfecto, no, con todo el gusto, Ángel. Bueno, pues muchísimas gracias. Y si no tiene más preguntas para Rodrigo, pues bueno, te doy las gracias por haber estado aquí, Rodrigo. Ya sabes que eres bienvenido. Gracias, gracias a ti. Así es. Y bueno, pues feliz tarde y ya feliz noche aquí. Exacto. Y un saludo para todos y un saludo para ti también. Gracias, muchísimas gracias, Steffi. Cuídate mucho, feliz noche y un abrazo a todos. Igual, vale. Hasta luego. Hasta luego, chao.